Tania, bienvenida. Bienvenida a este programa Nuevamente. aquí y ahora. Este, necesitamos retomar todo esto porque no nos escucharon. Entonces, pues bueno, ya estoy muy feliz, estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Es para mí súper importante compartir con la gente esta parte de todo lo que es el sistema Montessori, porque yo soy una feliz y orgullosa niña Montessori. Y pues nada, estamos aquí para que nos platiques del sistema, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Y lo que yo decía es que, pues de pronto los comentarios que hay mucho alrededor es que los niños Montessori hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, cuéntanos tú qué nos dices al respecto. Espero que nos estén escuchando mejor, pero como te mencioné hace un momento, para Montessori lo más importante es que los niños no hacen lo que quieren, pero sí quieren lo que hacen. Eso es lo más importante. Y realmente el sistema Montessori lo que está buscando son seres independientes, seres libres, pero no libertinos. No puedes permitir que un niño haga todo lo que quiere, porque definitivamente de esa manera no hay límites que lo contengan. Se podrían convertir en adolescentes que no tienen líneas, que no tienen reglas, y eso es muy peligroso, sobre todo en estos tiempos. Cuando tú tienes un chiquitito desde un año en adelante, en mi caso hasta sexto año de primaria, y tú hablas muy claramente con los niños, con todo respeto, los niños entienden que no solamente te tienen que tener miedo a ti porque tú eres el adulto o a sus papás porque son los adultos. Debe haber comunicación, debe haber realmente responsabilidad en lo que estás trabajando con los niños, pero sobre todo, como te dije hace un momentito, debe haber respeto. Claro, claro, y también lo que me comentabas, que no sé si nos lo quieras repetir, la importancia, ¿no? De los límites, de que los padres estén comprometidos también con la educación de sus hijos y que no solamente los dejen en la escuela pensando que Obligar. todo se va a arreglar, ¿no? Y que los van a educar y que les van a poner límites cuando no es así en su casa, ¿no? No, no hay tal. La primera educación, y eso es desde el momento en que el niño nace, es responsabilidad de los padres. Los padres tienen que dar todo el amor posible a sus hijos, pero también tienen que ponerles muchos límites para que sepan, el niño nace muy inteligente y si tú no pones límites desde el principio, lo que sucede es que el niño va a tratar de ser más inteligente que tú, haciendo no solamente travesuras, sino a veces verdaderas maldades. Entonces, los valores se enseñan en casa. En la escuela ayudamos, apoyamos a los padres, pero los valores se enseñan en casa. Lo que te mencioné hace un momento es que nos hemos dado cuenta, muchas veces yo no tengo conocimiento en escuelas oficiales, pero sí tengo conocimiento de muchas escuelas privadas, en que los padres al pagar la colegiatura sienten que la obligación de la escuela es educar a sus hijos, es darles valores a sus hijos y eso no hay tal. Realmente el niño requiere primero que los papás les pongan los límites necesarios para que al llegar a la escuela los apoye y la escuela pueda realmente contribuir a que los niños crezcan como los adultos que serán del mañana. Claro, totalmente. Totalmente de acuerdo contigo, Tania. Y bueno, también lo que estábamos platicando, ¿no? ¿El sistema Montessori es para todos los niños? Sí, mira, cualquier sistema no es para todos los niños. Yo te Es estaría para cada diciendo uno. una mentira si yo te dijera que todos los niños pueden estar realmente. Montessori no es magia. Montessori es un sistema de respeto, nuevamente te repito, pero Montessori es un sistema muy inclusivo. Antes de que la Secretaría de Educación Pública pusiera como obligatorio recibir a chiquitos que tienen alguna discapacidad, alguna necesidad especial, en Montessori nosotros hemos trabajado con niños con necesidades especiales desde siempre. La señora Montessori, déjame platicarte, Sí, por eh, favor.
Ella nació a finales del siglo XIX y para 1907, bueno, se quiso estudiar, ella quería estudiar medicina en realidad, y esa fue su tarea, fue la única mujer médica María en Montessori. María Montessori, en el medio. ¿Y qué sucedió con ella? Era muy rechazada, primero por su papá, porque el papá sentía que ella tenía la obligación de casarse, de tener familia y punto. Y ella era tan inteligente y tan preparada culturalmente en ese momento que ella decidió entrar a la universidad a estudiar medicina. Los hombres la atacaban inclusive porque ella tenía que trabajar con cadáveres humanos masculinos, entonces ella se sintió en muchos momentos muy agredida. Al término de su carrera, ella empezó a darse cuenta de que había niños que estaban muy abandonados en esa época en Italia, completamente abandonados, porque los padres o no tenían los medios suficientes o no tenían la cultura suficiente para poder trabajar con ellos, o simplemente no había el tiempo para los padres para poder darles educación. En 1907 ella creó su primera casa de los niños en una colonia sumamente humilde en Italia, y muchas de estas familias empezaron a mandar a sus chiquitos a trabajar allá con ella, de todas las edades. Ella no tenía en ese momento preescolar o primaria o casa de los niños como manejamos en este momento. Recibió niños de todas las edades. Ok. Y empezó a trabajar con ellos, pero sobre todo a través de observación. Ella se dio cuenta, siendo médica, visitando en alguna ocasión un orfanatorio, se dio cuenta de que los niños jugaban con las migajitas de los panes que se les caían. No tenían ningún otro tipo de juguete. Entonces, Ujú. a través de la observación, ella se dio cuenta que los niños tenían inteligencia, pero necesitaban retos para poder desarrollar esa inteligencia. Ok. Ella, ayudada en algunos casos por algunos pedagogos de la época, y con sus propias ideas, con su propia individualidad, inventaron muchos materiales de varias áreas para poder trabajar con estos niños. ¿Y cuál no sería la sorpresa que al término de varios años, los niños que estaban, los más grandecitos, que tenían 11, 12 años, que tenían la necesidad de poder presentar los exámenes para poder pasar a estudios superiores, llevó a estos niños a presentar los exámenes oficiales en Italia? ¿Y cuál no sería la sorpresa que muchos de estos niños que catalogaban en aquel entonces como retrasados mentales, en aquel entonces se usaba ese tipo Término. de exacto, los niños pasaron los exámenes y en muchas ocasiones muchísimo mejor preparados que los niños que venían de escuelas comunes y corrientes y que supuestamente no tenían absolutamente ningún problema. Ella, a través de su vida, trabajó, tiene, por ejemplo, un material que se llama Las tablas de Segán. Segán fue un pedagogo, un matemático también de su época, que también trabajaba y también observaba a los niños. Y entonces, con él y con otros, contemporáneos, idearon muchos materiales, y son los materiales muchísimos, la verdad. En Casa de los Niños es alrededor, Casa de los Niños es preescolar de 3 a 6 años, son alrededor de 250 materiales divididos en 5 áreas, que es vida práctica, a donde los niños, por ejemplo, lavan su mesa, pero no la lavan porque está sucia, la lavan simplemente para desarrollar su mano La hacia su motricidad. inteligencia, hacia su mente, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, porque en México esa es la manera como enseñamos a leer. Ese sería un propósito indirecto. El propósito directo realmente es que el niño tenga orden, el hacer las cosas con movimientos muy claros que la guía, la maestra les ha enseñado, les permite ordenar su mente. Y de esa manera, ese orden interno que los niños tienen desde que nacen, sale al exterior. Te repito, es vida práctica, es sensorial, que son ejercicios especialmente diseñados para desarrollar los sentidos, la vista, el oído, el olfato, etcétera. Ujú. Es matemáticas,
Es ciencias que hace un momento tú mencionaste ciencias de la educación, pero en realidad son ciencias naturales. Ok. Historia, civismo, valores, y dentro de la quinta área manejamos todo lo que es el mundo en general. En México se maneja mucho la historia de México, pero también manejamos la historia universal, y lo que tratamos con algunos de nuestros materiales es que los niños entiendan que cuando en México está sucediendo una cosa, en otro país, en Estados Unidos, en Francia, en cualquier otro país, están sucediendo cosas que no son iguales a las que están pasando en México. Lo que pasó en el siglo XIX pasó en su momento en Europa, pero también pasó en México y también pasó en Sudamérica. Entonces, lo que tratamos es que el niño entienda que la historia no es solamente nuestra, sino de todo el hemisferio, de todo el mundo. Claro, está increíble esa parte de esa conciencia, ¿no? Conciencia colectiva, conciencia de que pues todos somos uno, de que no eres el único, de que estamos en inmersos, ¿no? En un mundo, en una sociedad. Y eso a mí me encanta, Claro. ¿no? Esa conciencia que creo que tiene, que desarrolla muy bien el sistema Montessori en los niños. Y justo ahora que lo mencionas, ¿nos puedes decir cuáles son como las bases, ¿no? O los pilares del sistema Montessori? Porque, pues bueno, en su momento yo solo conocía eso y sabía que en las otras escuelas había una banca y un pizarrón, ¿no? Pero en Montessori son mesas que son islas compartidas con otros compañeros y que alrededor está una barra extensísima llena de materiales de madera, de cuentas, de mapas visuales, hojitas, bolitas, pelotas, todo para que tú aprendas. Entonces, ¿cuáles son las características principales del sistema Montessori que se diferencia de cualquier otro sistema? A diferencia de las escuelas tradicionales, como las que tú mencionas, con las bancas frontal y el pizarrón enfrente, y el maestro o la maestra tiene que dar la clase, y si los niños entendieron, qué bueno, y si los niños no entendieron, si la maestra o el maestro tiene el tiempo y tiene la capacidad y tiene la sensibilidad para trabajar con sus alumnos, les va a volver a explicar a los niños para que el niño pueda entender. Vamos a hablar de matemáticas en especial. En Montessori el sistema es prácticamente individual. Cada niño tiene su mesa y su silla. Hay materiales, como tú dices, hay muchos estantes alrededor del ambiente donde están los materiales acomodados. Y el niño, la guía, la maestra, primero le da la presentación al niño, y el niño después la tiene que repetir y la repite, la repite. La base del sistema Montessori es mucha repetición hasta que el niño adquiera ya el conocimiento. Otra de las diferencias básicas es que en las escuelas Montessori se trabaja con un material en cada mesa o con un material en el suelo. Hay materiales que se tienen que trabajar en tapetes. Sí, No se pueden trabajar por su tamaño, no se pueden como trabajar los en la mesa, mapas, ¿no? como los mapas que tú recuerdas exactamente, como la línea de la vida, que Ujú. es parte un poquito de lo que te estaba explicando hace un momento. Mira cómo son las cosas. ¿Hace cuántos años estuviste en primaria y todavía te acuerdas de los materiales y te acuerdas de cómo estaba expuesto el salón? La Sí, guía no da una presentación general. Y una cosa que es muy importante que te mencione, en Montessori, los niños no están por grado, están, por ejemplo, los chiquititos, los de comunidad infantil, pueden estar desde 1 año más o menos hasta 3 años. En casa de los niños, que sería el equivalente a preescolar, hay niños de 3 a 6 años, y por supuesto que los de 3 años no saben leer, no están listos para poder aprender a leer. Hay materiales adecuados que le enseñas al niño de 3 años, y hay materiales adecuados que le enseñas al niño de 4, al niño de 5 y al niño de 6. El de 6, casi en su totalidad, cuando pasa a la primaria, ya va a saber leer y escribir. Algunos mucho mejor que otros, pero todos van a conocer prácticamente todo el alfabeto, van a empezar a leer pequeñas palabras de 3, de 4, de 5 letras, algunos ya leen oraciones, y esa es la manera como se trabaja en casa de los niños. Y cuando ya pasan a taller,
se divide únicamente en dos niveles. El primer nivel tiene niños de primero a tercero de primaria y el Taller segundo nivel uno. tiene niños de cuarto a sexto. Y volvemos a lo mismo, Talín. El niño de primero está trabajando con materiales adecuados a su edad, a su capacidad, y los Ujú. niños de quinto o de sexto están trabajando ya materiales muchísimo más adelantados. Aquí déjame decirte que, por ejemplo, un material que se trabaja en casa de los niños, que se llama la Torre Rosa, que son 10 cubos, el primero de 1 centímetro cúbico hasta el último que son 10 centímetros cúbicos. En preescolar, en casa de los niños los acomodan y si no se queda la torre bien hecha, la torre se cae. Ese es el control de error para que el niño entienda sensorialmente que Ujú. tiene que acomodar la torre de una manera correcta siempre y cuando que la guía le haya enseñado la forma de hacerlo. Claro, En sexto de primaria, esa misma torre rosa ya no la manejan para acomodarla, porque entonces sería un juego, ya la manejan para trabajar volúmenes, desde 1 centímetro cúbico hasta 10 centímetros cúbicos. Entonces, el trabajo se entiende mucho mejor. claro. Otra de las características, antes de que lo olvide, perdón, es que Montessori pasa siempre de lo concreto a lo abstracto. No le puedes enseñar a un niño las tablas de multiplicar que se las aprenda de memoria si primero no ha entendido qué es el concepto. Primero tienes que darle suma, el niño tiene que entender qué es la suma para que posteriormente el niño pueda aprender a multiplicar. Se tiene que aprender las tablas, eso no cabe duda, Claro. pero el niño ya entiende el concepto. Entonces, para él desarrollar problemas que para muchos niños en escuelas tradicionales les cuesta muchísimo trabajo, en Montessori verdaderamente el niño tiene la capacidad para desarrollar los problemas porque ya entendió, Claro, porque entiende la base. ¿entiendes? Ujú. Entiende la base y lo En vas primero, llevando de la de una mano. manera concreta. Así es, lo vas llevando de la mano sin ser intrusiva. Tú como guía, lo llamamos guías, das la presentación, te alejas para ver si el niño entendió el concepto y tantas veces como sea necesario, repites la presentación hasta que te das cuenta que el niño ya la apropió. Perfecto. Y eso es en todos los casos, desde los chiquititos hasta los más grandes. Sí, de eso sí lo recuerdo muy bien, ¿no? ¿Y cómo entra ahí la ¿Se guía? congeló? Porque, ¿me escuchas, Tania? No te escucho muy bien. Ok, sí creo que la conexión está un poquito fallando el internet. ¿Ahí me escuchas bien? Se supone que tengo buena conexión de internet aquí en tu casa. Ok. Sí, te oigo bien. ¿Tú me oyes a mí? Sí, sí te oigo bien. Creo que traemos un poquito de delay, pero eso está bien. El chiste es que me escuches. Yo te quería preguntar, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me encantaba la geografía. Y entonces yo siempre elegía estudiar los mapas, ¿no? Y como pues el niño elige qué quiere estudiar, pues igual yo siempre estaba estudiando mapas, ¿no? Pero si hay una guía, que no le llamamos maestra, le llamamos guía, que entonces me dice, a ver, Talin, pues Claro, ya estudiaste suficiente geografía, ahora vamos a estudiar matemáticas, que es lo que te hace falta, ¿no? Y claro. entonces platícanos cómo es eso, o sea, cómo es que el niño llega a la clase, no sé, alguien de quinto de primaria, ¿no? Y cómo es que empieza a trabajar en su día. En base a la observación, la guía se da cuenta y lleva un control diariamente de cada uno de los niños. Entonces, al llevar el control, te das cuenta si un niño, como tú en ese caso, trabajaste demasiado en los mapas y te das cuenta de que a lo mejor hay momentos en que estar haciendo rompecabezas de mapas se convierte ya en un juego. Ya los dominaste. Entonces, la capacidad de la guía en este momento a través de la observación es darse cuenta que dentro de los mapas, si ese es tu interés principal, puede abarcar ríos, lagos, estepas,
lagunas, habitantes, banderas, hay tanto que está relacionado con la geografía que en la capacidad de la guía es precisamente darse cuenta en qué momento tiene que empezar a darte algo más que simplemente hagas los mapas de rompecabezas, aunque ya te los sepas de memoria. Y por otro lado, a través de su observación, la guía se da cuenta si un niño o una niña nada más está trabajando con una materia, en este caso, en geografía, eso no es suficiente. Tienes que convencer, tienes que motivar al niño para que también trabaje todas las áreas restantes. Si no, su preparación no sería completa. Claro, sí, lo Entonces, entiendo. si mal no recuerdo, mi hermana fue guía tuya Sí, y Sonia. platicando con ella te recuerda con muchísimo cariño, por cierto, y como una de sus alumnas predilectas, pero sí platicaba que ella tenía que motivarte para que tomaras el área de matemáticas porque esa no era tu favorita. Ay, Entonces, mira, qué él barbaridad que se acuerda tan bien, porque yo me se acuerdo acuerda perfecto. perfecto. Sí, Y, me y, acuerdo que las y, matemáticas nunca fueron mi fuerte. bueno, tú ya sabes que tenemos diferentes inteligencias en nuestro cerebro y hay niños y personas que estamos más capacitadas para la creatividad y hay otras que estamos más capacitadas para la filosofía y otras que estamos más capacitadas para las ciencias y para las matemáticas. Sí. Yo soy una de esas. A mí la filosofía no era mis áreas favoritas hasta que entré a estudiar la licenciatura y descubrí que me encanta. Me encanta. Descubrí a Pitágoras, descubrí a Sócrates Qué y padre. descubrí a muchos educadores de las diferentes épocas y descubrí que finalmente sí me gusta la filosofía. Qué padre, qué increíble. Pero sí, me acuerdo mucho de eso, ¿no? De la guía que te tiene que dar, la bien llamada guía, para irte dirigiendo, ¿no? En cuáles son, pues, las áreas en las que tienes que aprender y desarrollarte, Así ¿no? Y es. no dejar que Todo se basa en la en la observación. observación. Claro, todo se basa en la observación, Tali. Ajá, Tú tienes la obligación, no tanto obligación, la responsabilidad de saber qué es lo que tu niño o niña necesita. Me sigues escuchando porque dice que la conexión está inestable. sí te escucho, pero hay un retraso. No pasa nada, tú sigamos platicando. Ajá, ok. Te digo, parte de nuestra preparación como guías es precisamente observar y darnos cuenta de cuáles son las necesidades de cada niño. Cada niño se desarrolla a su paso y a su ritmo. No puedes exigir que todos los de 6 años funcionen igual, ni que todos los de 12 funcionen igual. Los integrar al niño a desarrollar esos intereses, pero también a darle nuevas herramientas para desarrollar otras cosas que también van a ser de su interés. Claro, para que descubra, ¿no? Más allá de lo que se le Claro. facilita. Y también, Una cosa maravillosa, perdón, una cosa maravillosa de Montessori es que en Montessori formamos niños investigadores. Los niños, yo me acuerdo cuando yo era niña y fui bastante buena estudiante, nos teníamos que aprender las cosas, dabas el examen y te sacabas 9 o 10 o 8 y al día siguiente se te olvidaba lo que habías estudiado. Una de las realmente maravillas de Montessori es que enseñas al niño a ser investigador. Se va a aprender de memoria las tablas, por ejemplo, se va a aprender de memoria poemas, se va a aprender de memoria cosas que a él le interesen, pero no por obligación. Tú le vas a mostrar al niño que hay diferentes herramientas. En estos tiempos tenemos la computación, tenemos tantas cosas a nuestro favor, que le enseñas al niño a poder utilizar estas herramientas para que él no tenga necesidad de aprenderse cosas de memoria que al día siguiente va a olvidar. exacto. Sí, claro.
Claro, totalmente, Tania. Y sabes algo que estabas diciendo hace ratito, como muy haciendo énfasis en la observación, también recuerdo que nosotros teníamos muchas evaluaciones. Sí me acuerdo que ya pues en sexto de primaria hacíamos algunos exámenes porque pues eran como requisitos para la SEP, pero estábamos siendo evaluados sin que nos diéramos cuenta. Entonces, eso reducía Sí. pues el nivel de estrés, ¿no? Porque si ya te van a decir, va a haber examen, y entonces te pones a temblar y el niño se estresa. Entonces, realmente nos evaluaban sin que nosotros supiéramos y había una retroalimentación con los padres, ¿no? Y no era precisamente un número, o sea, no era de sacó 6, sacó 8, sino que iba más allá. Entonces, cuéntanos de esa parte de la evaluación en los niños y la retroalimentación a los padres. Al estar incorporados en la SEP, tenemos ciertas obligaciones que cumplir. Hay reglamentos que tenemos que seguir, como son los libros de la Secretaría de Educación Pública, y ellos mandan, ahora están mandando unas evaluaciones que se tienen que hacer, bueno, antes de la pandemia, no sé cómo esté funcionando en este momento. Y los niños tienen que hacer esas, pero diario estás evaluando a los niños. El niño no se da cuenta de esa situación, pero diariamente te estás dando cuenta de lo que está entendiendo, de lo que no, y lo que no entendió lo vuelves a repetir tantas veces como sea necesario. La idea es no dejarles lagunas, porque si tú le dejas lagunas a los niños, para ellos es muy difícil aprender lo que sigue. Claro, Entonces, cumplimos con la SEP, cumplimos con las evaluaciones que nos mandan, pero cuando mandan esas evaluaciones, el niño ya está tan acostumbrado. Es horrible sentirse nervioso. Si un adulto a veces no puede manejar estrés, imagínate el niño. Es muy importante para nosotros como guías tratar a los niños nuevamente, te repito, con respeto, para que el niño no tenga miedo, para que él sepa que estar en la escuela es un placer, no es un tormento. Hay niños que diariamente van a la escuela atormentados porque sufren. En Montessori los niños no sufren, en Montessori adoran sus escuelas. sí, sí lo sé, porque aparte tengo una amiga que tiene a sus hijos en Montessori y los niños ya quieren regresar y quieren su aula y quieren sus materiales y estar con los amigos. Es maravilloso, o sea, yo sé, yo creo que yo haría solo un programa de mí misma hablando de mi experiencia en sistema Montessori y sería la más feliz, porque aparte, déjenme contarles que ya en sexto era una vez a la semana que era el viernes de arte, algo así me acuerdo, y entonces hacíamos el No lunch te oigo. y se hacían equipos. ¿Me escuchas? Ok, sí, se hacían equipos para Sí, el, ahorita ya no te escuché que cuando ok, los que hacían la comida, los para que cocinar. preparaban para cocinar, los que te hacían el pedido, los que Sí, te cobraban, el grupo que iba a ir al súper a comprar todo, obviamente bajo supervisión, y entonces regresaban con las cosas claro. y eso te permitía, o sea, te sentías importante, te sentías grande, ibas al súper con tu dinero y le pagabas a la cajera y luego llegabas y preparabas todo y a quien te había pedido unos molletes se lo dabas y, o sea, era maravilloso, así me encantaba, ¿no? Claro. Entonces, pues todo eso, todas las actividades que hay dentro del sistema Montessori están buscando la independencia del niño, ¿no? Así es, así es. La independencia, la libertad en el niño de poder decidir qué quiere hacer, qué le gusta más, y al mismo tiempo estás preparando al niño para convertirse en el adulto del futuro. Cuando tú cocinabas en la escuela, estoy segura que llegabas a tu casa a decirle a tu mamá que querías cocinar con ella también y ayudarla. Entonces estabas preparándote para una vida de adulto más tarde. Claro, Y esa es precisamente una de las ideas principales. claro.
Sí, 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 sí. Y bueno, Así también es, pues era la responsabilidad no solamente de cobrar y hacer de comer, sino que tenías que dejar todo lavado, ¿no? O sea, todo alzado, todo en su lugar claro, y todo el proceso, ¿no? Toda la claro. responsabilidad, que eso también, no ser independiente, pero también ser muy responsable, ¿no? Y sabes qué es muy importante relacionado con eso, Talin, que desde chiquitos no separas a niños de niñas. Las niñas y los niños van a lavar su mesa, las niñas y los niños van a barrer, las niñas y los niños pueden jugar fútbol o pueden jugar básquetbol y no estás separando las actividades